Bienvenidos a este video en el que vamos a identificar algunos aspectos relevantes de la tercera unidad que hemos llamado Mundo Laboral y que hace parte de la inducción a prácticas académicas finales. Básicamente los procesos de selección son fundamentales para una empresa, pero también lo son para el candidato. Es decir, la empresa elige y busca su candidato más idóneo para desempeñar un cargo, pero también nosotros, los candidatos, deberíamos buscar esa empresa que nos va a permitir realizarnos y desarrollarnos profesionalmente de la manera que esperamos. En ese sentido, yo los invito a que cuando ustedes ya finalicen su práctica académica y estén en esa exploración de los lugares en los que quieren trabajar, identifiquen esos posibles escenarios que ustedes sienten que les van a permitir una realización personal, porque finalmente ese mundo laboral es un mundo en el que la mayor parte de nuestra actividad diurna se desarrolla. Es clave identificar ese entorno que me va a permitir en gran parte de mi día, en esas 8 horas de mi vida, o 6 horas, o 12 horas que yo le dedique, que pueda encontrar ese ambiente que me va a permitir realizarme. Considerando eso, pasemos a abordar el proceso de selección que se realiza generalmente en las empresas y cómo nos preparamos para él. Hay unos aspectos básicos que hay que considerar y que debemos conocer con anticipación. El primero tiene que ver con la empresa. ¿Y qué tiene que ver con la empresa? La empresa al principio elige ese puesto de trabajo que requiere para el cumplimiento de sus objetivos, de su misión, para el fortalecimiento pues, de todo el desarrollo empresarial, de su cadena pues, de productos. Y en ese sentido, ese diseño es un diseño que es complejo, que debe ser muy bien delimitado, muy claro para la empresa. Generalmente hay empresas que no solo diseñan, digamos, un perfil o un puesto de trabajo para una convocatoria cercana, sino que también la pueden considerar para futuros puestos. Eso obviamente depende mucho de la empresa. Entonces, en ese proceso intervienen muchas personas e intervienen también los proyectos empresariales. Entre más claro sea el puesto de trabajo, más fácil va a ser identificar ese perfil de la persona o candidato idóneo para desempeñar de la mejor manera el puesto definido. Entonces se definen competencias para ese puesto de trabajo, competencias que pueden ser personales, como hemos nombrado en otros contextos, como ustedes ya conocen también, por la preparación que tuvieron a la práctica académica temprana, que se pueden relacionar con el trabajo en equipo, que se pueden relacionar con la comunicación, con la asertividad, pero también se define ese proceso de valoración que se va a hacer, es decir, eso que ya identificamos y esas competencias, ¿cómo las vamos a medir? ¿Cómo las vamos a valorar? ¿Quiénes van a intervenir en el proceso? Y obviamente la ejecución del proceso requiere de un seguimiento, de un registro de datos, para llevarnos finalmente a una definición de candidatos elegibles y a un proceso de selección de un candidato o de unos candidatos que realizarán después un periodo de prueba que hace parte pues, de ese proceso de selección. En términos de los procesos de selección que también se nombran como reclutamiento, se dice que inicia con la definición del puesto y la convocatoria del candidato y que finalizan con la firma del contrato. Pero suelen ser procesos tan costosos y tan demandantes en términos del tiempo y del equipo de trabajo que muchas empresas tienen su banco de candidatos elegibles. Entonces es clave prepararse bien y si no se es elegido quedar pues como en el banco de posibles candidatos. En ese primer momento del proceso de selección, cuando está claro ese puesto de trabajo y se ha hecho la convocatoria, generalmente se suele pedir la hoja de vida. Hay muchos formatos de hoja de vida, es muy importante identificar qué tipo de hoja de vida me está pidiendo la empresa, si tienen un formato específico, si es en línea, si la debo llevar impresa. Y la hoja de vida debe dar cuenta de quién soy, debe dar cuenta de lo importante que es para mí ese puesto de trabajo.
Y en ese sentido la presentación es fundamental, la organización de la información, la claridad de la misma y su brevedad. Las empresas reciben cantidad de hojas de vida, entonces no tienen tiempo para leer 5 hojas, 4 hojas de las hojas de vida de sus candidatos. Por eso se recomienda que máximo se hagan 3 hojas de hoja de vida. Generalmente las normas ICONTEC dan algunos elementos que les van a permitir orientar su hoja de vida en el caso de que la empresa no tenga definido algún formato específico. ¿Qué se suele pedir? Se suele pedir la presentación de una foto, una identificación de perfil, unos datos pues personales básicos, unos datos relacionados con lo académico, unos datos también relacionados con la experiencia y algunas recomendaciones. Esto varía en el tiempo bastante y también está sujeto a tendencias y a modas. Se nombra, por ejemplo, en relación con la foto que debe ser fidedigna, debe dar cuenta de quién soy yo, que no se modifique el rostro, que sea también una foto con la que yo me sienta tranquilo, que me permita ser el candidato que esa empresa quiere, y eso implica que yo antes conozca la empresa y qué tipo de personas laboran allá. En relación con la foto, muchas veces ustedes han escuchado que hay empresas que la piden, otras no. Asegúrense de eso, de si la piden o no. Generalmente por tendencias organizacionales la foto puede omitirse, porque pueden haber también asuntos de discriminación y en ese sentido se considera pues que no es necesario que yo envíe la foto. Sin embargo, para la empresa puede ser importante contar con una imagen de su candidato. Entonces, cuiden mucho como esa presentación, la manera como van a estar ahí mirando a la cámara, sea digital o sea impresa, la ropa con la que van, o sea, lo que dicen de ustedes, esa imagen, esa primera imagen que es la carta de presentación que tienen. Después de la foto, hay también por moda algunos otros elementos como el perfil. En ese perfil yo digo lo que puede ser relevante para la empresa, que da cuenta de mi idoneidad como candidato para ese perfil y ese puesto, y que obviamente va a describir o a ser relevante o a resaltar algunos aspectos que no puedo, digamos, decir de una manera más clara o no puedo nombrar en los otros elementos que pide la hoja de vida. Debe ser corto y con excelente redacción y ortografía, porque también eso habla de mí. Después de ese perfil se piden los datos de identificación, que tienen la identificación del nombre, documento de identidad, teléfono, dirección, la profesión, mis datos de contacto. Por tendencias organizacionales también se plantea que la dirección podría omitirse también para no ser sujeto de exclusión por el lugar en el que vivo. Eso, como les digo, hay empresas que sí lo van a pedir, que lo van a exigir, otras no, pero ustedes pueden tomar la decisión de registrarlo o no. Deben ser datos de contacto también que sean ciertos, verdaderos, que sean muy claros, y recuerden que ese correo debe ser un correo profesional, porque hay correos que dicen de todo menos que somos profesionales, entonces tengan mucho cuidado con eso. Después ustedes registran la información que es académica. Pues generalmente en este momento se recibe información académica que se relaciona con su secundaria o bachillerato y con la formación universitaria, empezando por lo último que realizaron. Si ustedes están haciendo su hoja de vida, en el momento en el que no han terminado de graduarse, pueden registrar profesionales en formación de tal carrera. Una vez tienen sus datos claramente descritos de información académica, algunos pueden registrar información relacionada con investigaciones, con publicaciones. Como ya les decía, depende de la empresa a la que vayan a llevar su hoja de vida. Y luego viene la parte de la experiencia. Es muy importante que ustedes incluso cuenten siempre con la información de los lugares en los que ustedes ejercen su función profesional e incluso su práctica.
es decir, el nombre de la empresa, quién fue el jefe inmediato, cuáles fueron las funciones realizaron, durante qué periodo estuvieron allá. En términos de la experiencia, entonces, se considera registrar lo más relevante para el cargo. Si ustedes ya llevan mucho trabajando, mucho tiempo, pueden omitir ciertos cargos, los más antiguos, si no son relevantes para la convocatoria o el perfil del puesto que se está realizando. Y finalizamos con las referencias. Lo de las referencias también va cambiando, o sea que estén muy atentos pues como a lo que se va exigiendo en el medio. Generalmente ya no se piden referencias familiares, sino que se solicitan referencias personales. Hay quienes también adicionan carta de alguien si consideran pues que es muy importante, relevante, pero lo usual es que en referencias personales se coloquen 2 o 3 personas. Y terminan con la fecha en la que le realizaron, la ciudad y su firma. Es muy importante que firmen la hoja de vida. Cuando una hoja de vida no está firmada, ya da cuenta pues como de algo de desatención en la presentación de ese primer elemento del proceso de la convocatoria, entonces pueden ser descartadas sus hojas de vida. Básicamente en ese proceso de convocatoria algunas empresas eligen aplicar una prueba técnica o de conocimientos. Entonces también ese es otro proceso, es variado. El Estado suele pedir, por ejemplo, ese tipo de prueba y es distinto. Hay algunos que piden conocimientos específicos y conocimientos generales, capacidad de abstracción, información general, hasta conocimientos pues muy técnicos, muy específicos del perfil o del puesto. Hay empresas que hacen visitas que pueden involucrar a la familia, dónde vive, con quién vive, van hasta la casa. Algunos consideran en este proceso la invitación del candidato como a otros escenarios para ver también su comportamiento social. Y después de este tipo de proceso y de entrevista, se suele hacer otro tipo de evaluación que se relaciona más con las pruebas psicológicas, que yo creo que ustedes han escuchado mucho, que algunos nombran como pruebas psicotécnicas, que responden a ese perfil del candidato que se elaboró al principio, que responden también a esas competencias personales y a esas características que tiene que tener desde el punto de vista psicológico el candidato para desempeñar mejor su función. Entonces esas pruebas psicotécnicas también son supremamente variadas. Ustedes pueden encontrar información también en la unidad. Hay pruebas que se relacionan con dibujos, hay pruebas que se relacionan con preguntas, con selección de colores. Finalmente ellas lo que buscan es responder a un perfil que creó la empresa. Y en ese sentido es muy importante que ustedes sepan que no perdieron la prueba psicológica, sino pasaron por ella, porque yo he escuchado comentarios así, no es que perdí la prueba, pues esa prueba no se pierde, sino que simplemente no corresponde mi perfil psicológico a ese puesto de trabajo. Es decir, la empresa con la evaluación inicial que hizo consideró que esas características que estaban en mi perfil psicológico no me iban a permitir el mejor funcionamiento para el cargo. Pueden, una vez pasen, también tener otro elemento del proceso, que es la entrevista ya con un jefe inmediato o con el director o con el jefe de la empresa o dueño de la empresa. Eso depende de cada empresa. Cuando sean citados a todos estos procesos, la puntualidad es clave. A cualquiera de nosotros se nos pueden presentar inconvenientes, pues ya se nombrarán en el momento, pero traten de anticipar esas posibles dificultades que puedan tener para estar oportunamente, puntualmente en ese proceso de entrevista. Entonces se dio todo este proceso que ya nombramos, con hoja de vida, evaluación de conocimientos técnicos, entrevistas que pueden ser de varias personas, de una sola, puede haber varios entrevistadores o uno solo, entrevistas de un jefe inmediato, de un psicólogo, a veces de un trabajador social, visitas, pruebas psicotécnicas y finalmente llega el proceso de finalización de este reclutamiento, que termina con la información sobre si fui admitido o no en ese proceso de selección, si hago parte del banco de candidatos elegibles o no. Ustedes pueden también llamar en el caso de que se estén demorando mucho y preguntar
¿Qué se esperaría entonces en este proceso? Que fuese un proceso que nos permitiera aprender de la empresa, pero también de nosotros en esos escenarios e identificar aquello que yo tengo que fortalecer. Entonces recuerden sobre este primer tema, revisar nuevamente material, videos, y hay otro elemento fundamental que mencionamos. En este tema reiteramos, ustedes también eligen, el candidato elige el puesto de trabajo y si quiere participar o no esa convocatoria. A veces yo pienso que la empresa pues no es para mí, ¿cierto? O que no quiero participar en ese tipo de proceso de convocatoria. Algunos hacen, por ejemplo, pruebas que uno puede querer que no le hagan, hacen visitas que, por ejemplo, hasta revisan debajo de la cama. Entonces, bueno, puede que yo conociendo ese proceso decida que en una empresa así no quiero estar. Es muy importante leer muy bien los procesos de convocatoria, es decir, qué me están pidiendo, qué documentación debo anexar. Por ejemplo, en relación con la hoja de vida, no se les recomienda anexar documentos, ni cédulas, ni nada. O sea, básicamente la información que va a dar cuenta de ustedes, y ya cuando hagan la entrevista, pues presentan, pues van con la documentación que evidencia todo lo que ustedes han descrito, y si se las piden, pues la presenta. Muy importante entonces es que se preparen, que participen en entrevistas, que hagan juego de roles, y en ese periodo de prueba, clave estar autoevaluándose y conociendo mucho la empresa y muy dispuestos a aprender, con la capacidad también de saber que puedo cometer errores, que por eso es importante que ustedes tengan, por ejemplo, ahorita en su práctica profesional, compañeros y personas a las que ustedes lo puedan llamar, puedan consultar, puedan preguntar. Toda la vida estamos aprendiendo de esa empresa, aprendiendo de lo que hacemos. Entonces siempre será bienvenida en los casos en los que se pueda la consulta, la pregunta, el profesor que me puede dar cuenta de eso, la información que puedo encontrar en textos, en libros, en revistas, en internet. Yo les nombraba al principio que íbamos a abordar la inteligencia emocional en el trabajo y que esto también hacía parte del proceso de reclutamiento. ¿Qué es eso de inteligencia emocional en el trabajo? O sea, la literatura también nos da mucha información, pero vamos a resaltar algunos elementos que son considerados fundamentales dentro de la inteligencia emocional. El primero tiene que ver con el reconocimiento de sí y de las emociones. Es decir, ¿qué tipo de emoción me genera esta situación? ¿Qué me hace sentir triste? ¿Qué me hace sentir frustrado? ¿Qué me hace sentir feliz? En esa interacción con el otro, en el desempeño de mi trabajo. Saber identificar también que en este momento tengo de pronto rabia y me tengo que ir y no puedo responder porque voy a afectar pues, a los otros, o identificar también que puedo manejar esa emoción de la rabia y que eso no va a impactar al otro. O sea, ese reconocimiento de sí, de las emociones, es fundamental. Manejar los impulsos también se considera un elemento dentro de la inteligencia emocional. Manejar los impulsos implica que yo sé que me dispara una emoción que me va a hacer actuar de una manera de la que después me voy a arrepentir. Ese también es un proceso, es como todos los que vamos a nombrar, es de toda la vida. O sea, esa inteligencia emocional se puede ir construyendo, desarrollando. Entonces debo identificar en qué situaciones y con qué tipo de asuntos suelo ser impulsivo, reacciono de la manera que no quiero, respondo como no quiero, para aprender a manejar eso. Nos ayuda mucho a comprender lo que está pasando, cómo lo estoy interpretando y eso cómo me afecta. Y muchas veces en estos elementos del reconocimiento de sí, del manejo de impulsos, puedo requerir la ayuda de un profesional si veo que no puedo manejarlo solo. Igual, fundamental en la inteligencia emocional, el manejo de la ansiedad. A veces la ansiedad puede afectarnos tanto que nuestro desempeño es mínimo frente a la potencialidad y capacidad que tenemos. Es decir, que esta ansiedad se convierte como en un obstáculo que no nos permite ejercer lo que podemos ejercer. Es decir, tenemos las competencias para hacer algo, pero por ansiedad podemos no hacerlos. Nos bloquea, como algunas veces manejamos pues, en el contexto de lo académico. Entonces también hay que identificar si tengo un manejo de la ansiedad adecuado o si por el contrario esa ansiedad está bloqueando
mi actuar o mi pensamiento, mi capacidad de tomar decisiones. El manejo de la frustración es muy importante porque implica que yo entienda y comprenda que hay cosas que no sé, que hay cosas que no van a salir como quiero, como espero, como planeé. El manejo de la frustración me permite empezar a evaluar e identificar qué fue lo que falló, qué fue lo que no pude controlar, qué no está bajo mi control también. Y obviamente en el manejo de la frustración es muy importante diferenciar eso que no corresponde a mi capacidad y recordar que si corresponde a eso que yo podía hacer en el momento, recordar que puedo mejorar, que puedo aprender, que puedo desarrollar mayores capacidades frente a eso que en el momento no pude responder. La motivación es fundamental. También hay pruebas en los procesos de selección que la evalúan. La motivación para las empresas es un elemento nodal porque consideran que la motivación está asociada al rendimiento. Entonces, en el trabajo, la motivación es clave. Se busca que sea una motivación siempre más madura, es decir, más interna que externa, que obedezca más como a lo que yo espero, a mis expectativas, a mi proyecto de vida, más que a otros asuntos externos, es decir, que yo actúe si el otro me vio o no me vio, si el otro me reconoció o no me reconoció. Y por último, la empatía, que se relaciona con esa capacidad, con esa habilidad de ponerme en el lugar del otro, intentar comprender eso que está haciendo, eso que está viviendo, entender un poquito en eso relacional, en ese mundo de interacción, que el otro puede no tener las mismas condiciones que yo tengo, las mismas características, la misma experiencia, ver las cosas de una manera distinta. La empatía implica entonces ponerme en ese zapatos del otro, como lo hemos dicho en algunas ocasiones de esa manera, ¿cierto? Creo que es una manera de nombrar lo que es conocida para todos, pero implica entender que el otro es diferente a mí, que el otro puede comprender y ver las cosas de una manera distinta, que el otro puede tener unos tiempos distintos para acercarse a ese tipo de actividad que estamos realizando, para comprenderla o para ejercerla. Entonces la empatía también facilita mucho el mundo laboral y hace parte de la inteligencia emocional en el trabajo. Entonces recuerden que este tema, como mencionábamos, también es muy amplio, que hay material bibliográfico, hay videos en los que ustedes pueden ampliar el tema de la gestión de lo emocional y también de los procesos de selección. Entonces los invito a que revisen ese material para que puedan profundizar y ampliar el tema.